su opinión, su análisis desde XTB a Pablo Gil. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, muy bien, Pablo. Llevamos unas sesiones en las que no estamos viendo grandes movimientos ni al alza ni a la baja y podemos, yo creo que derivar la misma tónica tanto en el viejo continente como en Estados Unidos. Además, estamos en un momento a la espera también de que se inicie esa temporada de resultados del primer trimestre del año 2021. ¿Qué sensaciones te quedas tanto de la sesión bursátil de hoy como del resto de la semana? Bueno, yo creo que tú misma has respondido tu pregunta, ¿no? Estamos en un entorno muy lateral en general y con una labor más de stock picking que de play, que de juego direccional, en el sentido de que, por ejemplo, pues hemos visto una semana muy positiva para el Nasdaq, pero muy negativa para el Russell 2000, que es el índice de pequeñas compañías. Hemos visto el DAX hacerlo bien durante la semana, pero algún otro índice como Italia, el FTSE MIB o en España el IBEX, que no han tenido capacidad de seguir subiendo. Por tanto, da la sensación de que poco a poco en este tramo, yo creo que es el tramo ya final antes de una buena corrección, empieza a haber más selectividad, ¿no? en las cosas que se van estirando en el proceso alcista y aquellas que empiezan ya a mostrar pues, cierto cansancio. Probablemente seguimos todos muy pendientes del famoso riesgo inflacionista, ¿no? Hemos visto cómo se han publicado datos de índices de precios a la producción, lo que llamamos el PPI o PPI en Estados Unidos y en Europa. En Europa fue el miércoles, hoy ha sido en Estados Unidos. Y en Estados Unidos estamos hablando de niveles que no veíamos desde el año 2011. Por tanto, da la sensación de que en lo que es la cadena de inflación, primero vemos la subida de las materias primas, después vemos cómo eso impacta en el coste de la producción, que es lo que se ha producido hoy, y falta la tercera pata, ¿no? La tercera pata sería la transferencia de esos costes mayores de producir bienes y servicios al consumidor final, que es lo que mediríamos en términos de IPC o dato de CPI, que solemos decir en terminología anglosajona. Creo que eso sería probablemente el detonante final de algo que preocupa a los inversores, ¿no? Que hay inflación, que todo eso empiece a jugar un factor de hasta qué punto van a poder los bancos centrales mantener tipos al 0% tal y como nos cuentan durante 2 o 3 años más, ¿no? Tal vez, evidentemente, no van a subir tipos este año, pero si los inversores empiezan a pensar que tal vez no queda tanto para empezar a ver subidas de tipos, tal vez el año que viene, pues probablemente la percepción respecto a la renta variable va a cambiar mucho. Pablo, ya que estamos con esa previa de los resultados empresariales, pistoletazo de salida la semana que viene ya para los bancos estadounidenses, ¿cuáles son las perspectivas que estáis barajando desde XTB respecto a esta temporada? Bueno, yo creo que los resultados van a tender a ser buenos porque estamos comparando año contra año y precisamente el primer trimestre del año pasado pues, fue muy malo, ¿no? Por tanto, la gran pregunta no es si van a ser buenos, la gran pregunta es cuánto hay descontado en el mercado ya, porque lo cierto es que el año pasado las compañías empezaron a dejar de dar referencias a un año vista y empezaron a trabajar con referencias a 2 años vista, precisamente por la incertidumbre grande que tenía la situación. Y en este momento yo creo que la economía estadounidense está demostrando mucha más rapidez a la hora de recuperarse que la europea. Por tanto, lo que son resultados de empresas estadounidenses yo creo que van a tender a ser sobre el papel muy bonitos. Otra cosa es cuánto está en precio ya, ¿no? Pablo, una última pregunta. ¿Cuál es las principales propuestas de inversión o aquellas compañías que tenéis en el radar en estos momentos? Bueno, nosotros en principio nos sigue gustando mucho el concepto de metales preciosos ante esa presión de inflación que creemos que va a llegar durante este trimestre y el que viene. Por tanto, oro y plata nos siguen pareciendo activos que hay que tener en cartera. A la hora de buscar sectores, desde luego nos sentimos más cómodos refugiados en sector bancos en Estados Unidos que no en Europa, precisamente por la diferencia de ciclo económico, por el hecho de que el Banco Central Europeo ya está interviniendo en el mercado de renta fija para evitar el repunte de las rentabilidades, mientras que en Estados Unidos la Fed está diciendo que no va a actuar, que no va a hacer nada, al menos a lo mejor hasta que llegue el 10 años al 2%, lo cual deja una situación muchísimo más beneficiosa para la banca americana que no para la banca europea. Y a partir de ahí, el siguiente consejo que daríamos es extremar la precaución, ¿no? Que pensamos que se va a abrir una ventana muy peligrosa a partir del mes de mayo en adelante
probablemente mayo y junio pueden ser meses, en nuestra opinión, con un alto riesgo de correcciones severas de entre un 10 y un 20% en la bolsa. Por tanto, para aquellos gestores que trabajan con una visión de largo plazo no es un problema mayor, pero para aquellos que tienen una visión más de trading, pues habría que estar muy atentos a las primeras señales de debilidad para ajustar los niveles de stop y que no nos pille ese movimiento potencial de corrección. Por cierto, Pablo, ¿de qué forma puede alterar, por así decirlo, o afectar a la bolsa española pues las constantes previsiones o el cuadro macroeconómico que se va ajustando casi sobre la marcha? Hoy tenemos por parte de Nadia Calviño ese ajuste de las perspectivas de crecimiento para 2021 finalmente se queda en un 6,5% frente a las casi 3 puntos más, el 9,8% que se proyectaba en el mes de octubre. No sé si luego esto tiene algún tipo de efecto en la renta variable, incluso a nivel de confianza del inversor internacional que posa la mirada sobre nuestro selectivo. Bueno, de alguna manera lo que hace en este caso la ministra es, como tiene que ajustar el escenario en el corto plazo a un entorno mucho peor, lo que hace es alargar el beneficio más adelante, ¿no? Lo que te viene a decir es, vale, no es cierto que vayamos a crecer un 9 y pico por ciento en 2021, pero a cambio 2022 va a ser un año que vamos a crecer más de lo que inicialmente pensábamos, porque toda la recuperación empieza más tardía. El efecto a 2 años vista, tal y como nos lo quieren vender, no cambia nada. La realidad es que partes con una idea y tienes que ajustarte a la baja este año. Yo creo que en general los inversores cada vez miran menos la macro. ¿Por qué? Pues porque la actuación de los bancos centrales está maquillando de tal manera cualquier situación macroeconómica que atravesemos que en el fondo importa poco. Comenzábamos finales del año pasado hablando de un gran 2021. El primer trimestre del 2021 va a ser un primer trimestre muy triste para Europa, ya lo estamos viendo, incluso con muchos países con tasas de crecimiento negativas. El segundo trimestre de este año se decía que era cuando llegaba la recuperación. Todavía estamos aquí viendo si hay una nueva ola de contagios que obligue a tener más confinamientos, más retrasos. Vamos muy mal todavía con el proceso de vacunación. ¿Quiere eso decir que no vamos a recuperarnos? En absoluto, claro que lo vamos a hacer, pero lo que quiero decir es que estamos errando sistemáticamente con la ola de finales del año pasado, con la ola de principios de este año, con las perspectivas de lo que sería el Q4 del 2020, con lo que va a ser el Q1 del 2021. Y al final el inversor dice, ¿qué más me da? Mientras los bancos centrales estén aquí comprándoselo todo, mientras estén poniendo los tipos al 0%, es cuestión de tiempo que estemos vacunados, que volvamos a la normalidad. Por lo tanto, yo creo que se ha perdido un poco algo que valía muchísimo en la inversión antiguamente, que era el ciclo económico. Lo que han conseguido gobiernos y bancos centrales con estas políticas monetarias ultra expansivas y con las políticas fiscales de apoyo continuo, lo que han permitido es que el inversor cada vez le importe menos cómo evoluciona la economía en sí misma. Si no, tenemos el ejemplo del 2020, ¿no? La mayor recesión de la historia del último siglo y las bolsas acabando en máximos históricos en Estados Unidos y en países como Alemania. Pues nos quedamos con todas esas referencias, con esas claves a tener en cuenta y de cómo la macro parece que cada vez está pesando menos, sin duda alguna, en las decisiones que toman los inversores en renta variable. Pablo Gil, analista de XTB, muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias a ti, hasta luego.